Hola, ¿cómo están? Quería aprovechar este momento para compartir este pequeño video con ustedes. Trata de un problema que es el que pueden ver ahora, que lo he visto en Facebook muchas veces. Creo que sin exagerar podría decirles que lo he visto al menos 10 veces. Curiosamente, muchas de esas veces alguien coloca la solución geométrica de este problema. Y algunas veces he podido comentar acerca de esta solución, otras veces no he podido por asunto de tiempo. Pero siempre yo decía, bueno, en algún momento voy a hacer un video o algo así para poder compartir acerca de este problema, que en sí es un problema interesante. Este problema no recuerdo bien cuándo fue la primera vez que lo vi, debe haber sido hace muchos años. Lo que sí me acuerdo es que hace algunos años, quizás por el 2010 o 2011, lo vi en un libro de álgebra de la Academia César Vallejo, que es donde yo estudié, y también donde, bueno, no exactamente en Vallejo, sino en la editorial Lumbreras. Yo pude trabajar con ellos, publiqué varios libros con ellos. Una vez cuando estaba en las oficinas de Lumbreras, vi este problema en uno de los libros. Y en ese momento fue la primera vez que me di cuenta que la solución que normalmente incluían de este problema, o de repente algunos parecidos, estaba mal. Así que en ese momento le dije a la persona encargada de la editorial que, que estaba mal, ¿no? Y que lo revisen. Bueno, quedó que lo iba a revisar y me iba a avisar. Pero bueno, supongo que se habrá olvidado o de repente... Bueno, yo entiendo que es difícil corregir un libro, ¿no? Pero al parecer este problema ha estado, digamos, circulando en el mundo preuniversitario por muchos años. Justamente antes de animarme a hacer este video, como no tengo mis libros a la mano, están en la casa de mis padres ahora mis libros, me animé a escribirle a Andrés Romero, que también, bueno, él es profesor ahora. Él sí, yo sé que él tiene bastante material, incluso de hace muchos años. Le pedí que me ayude a buscar este problema y de hecho él tiene muy buena memoria y pudo recordar y encontrar de dónde, en qué libros aparece, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta referencia es una foto que él me pasó. Está en el libro, un libro de Aduni de como que del año 2000, 2001 por ahí, ¿no? O sea, hace 20 años o 19 años atrás. Pero también aparecen otros libros, ¿no? Como el libro de álgebra y en otras fuentes. Curiosamente, se repite la misma solución. O sea, la solución que de repente alguien le escribió hace muchos años, la han repetido en varios libros y seguro esta misma solución ha sido compartida por varios profesores hacia sus alumnos. Y lo curioso es que esta solución, como les decía antes, no está bien, ¿no? Hay un error en esa parte. Me ha llamado mucho la atención que se ha vuelto un problema conocido, ¿no? Quizás por la forma geométrica en que se resuelve, ¿no? De hecho es una forma, digamos, si es que uno lo ve sin mucho cuidado, le parece, se sorprendería, ¿no? Bueno, ¿cómo un problema así va a salir con geometría, ¿no? De una forma tan bonita. Entonces lo que sucede acá es que en sí en esa solución hay un error que no es tan fácil de ver, pero en sí el problema es interesante. Creo que por eso me animo a escribir a hacer un video acerca de ese problema, porque de hecho me parece un problema interesante y bueno, como lo he visto varias veces, bueno, me animo a compartir esto con ustedes. Esta es una foto de uno de esos libros que les comentaba antes y bueno, me gustaría comentar acerca de esto. El problema es así, ¿no? Bueno, quizás les muestro la foto original. Es un sistema con dos ecuaciones y tres variables, y nos dicen que las variables x y z son reales positivos. Entonces nos dan esas dos ecuaciones y nos piden resolver el sistema, o sea, hallar x y z, ¿no?
Bueno, entonces la solución que plantean es así. Construyen triángulos rectángulos que miden 1x, 2y, 3z, y al prolongar, creo que hay esas líneas punteadas, no sé si se puede ver bien, se refiere a eso, ¿no? De que lo van a prolongar hasta formar un triángulo rectángulo grande, y los lados de 1, 2 y 3 se juntan a hacer un lado grande de tamaño 6, y como el dato del problema decía que x más y más z es 8, entonces se forma 8 abajo. Y el otro dato nos decía que la suma es 10. Entonces tenemos un triángulo, la suma de raíz de x cuadrado más 1, raíz de y cuadrado más 4, raíz de z cuadrado más 9 es 10. Entonces tenemos un triángulo de 6, 8 y 10, que sería un triángulo rectángulo. Y bueno, entonces luego la solución, vean que no hay muchas palabras, de hecho. Nos dice que tangente de alfa es 1 entre x en el primer triángulo, en el segundo triángulo tangente de alfa es 2 entre y, tangente de alfa es 3 entre z, y todo eso es 3/4. Bueno, ¿por qué 3/4? Porque en el triángulo grande se formó un triángulo de 6 y 8, ¿no? Entonces, es por eso que antes se concluyó que el alfa era 37. Bueno, aproximadamente 37 grados es algo que, una aproximación que se suele usar, aunque no es correcta. Entonces, después de eso, una vez que ya se tiene que 1 entre x igual a 2 entre y igual a 3 entre z igual a 3/4, se concluye que x vale 4 tercios, 8 tercios y z vale 4. Y la conclusión es que x, justamente ese sería el conjunto solución y ya estaría resuelto el problema. Bueno, esta es la solución que normalmente aparece en los libros. Como les decía, no es fácil darse cuenta que anda mal. Y eso era lo que quería comentarles, ¿no? Bueno, entonces empecemos a analizar esto, o creo que cómo debería ser. Primero, no es tan fácil darse cuenta qué es lo que está pasando. Lo que sucede es que cuando construyeron estos triángulos de 1x, un triángulo rectángulo de catetos 1y, un triángulo rectángulo de catetos 2y y un triángulo rectángulo de catetos 3yz, dése cuenta que le pusieron los mismos ángulos alfa, pero es porque la construcción parece que lo hicieron en un mismo triángulo grande. O sea que estas hipotenusas estuvieran alineadas. Y en principio eso no tiene por qué ser así. O sea, si nosotros construimos los triángulos 1x, 2y, 3z, no tendrían por qué estar alineadas. Entonces, esa es la parte principal. O sea, como que en la solución asumen que están alineadas, o sea que en realidad se forma un triángulo grande, el triángulo grande, y a partir de ahí sacan las conclusiones. Entonces, me gustaría comentarles cómo se podría mejorar esta solución. Bueno, de hecho no tiene un error, sería cómo arreglarla para que sea una solución correcta. Entonces, miren, la solución podría ser así, ¿no? Recordemos el problema. Entonces, supongamos que tenemos una solución. O sea, supongamos que ya tenemos x y z que cumplen esas dos ecuaciones. Entonces, vamos a seguir la idea de la solución. Lo que hacen es construyen un triángulo, construyen un triángulo que mide así, ¿no? 1x. Luego construyen un triángulo, vamos a borrar mejor, está muy chueco. Construyen un triángulo que mide 1x. Luego construyen un triángulo que mide 2y. Y finalmente uno que mide 3z. Vamos a hacerlo así. Ahora, eso siempre se puede hacer. O sea, si suponemos que ya tenemos una solución del sistema con x y z reales positivos,
podemos hacer esta figura. O sea, miren, 1 lo dibujo de forma vertical, luego X en horizontal, luego 2 en vertical, luego Y en horizontal, 3 en vertical y finalmente Z en horizontal. Eso se puede hacer, ¿no? Si X y Z son reales positivos, podemos hacer esa construcción. Pero podemos seguir prolongando, o sea, prolongamos de esta forma. Esta figura sería un rectángulo, entonces esto es 2, esto es X. Podemos seguir prolongando. Este es 3, este es Y. Este es Y y este es X. Como todos estos segmentos de azul eran, bueno, perpendiculares, este también es 90, ¿no? Este ángulo de acá es ángulo recto. Y acá vamos a ver la parte que les comentaba, que es lo que se lleva el error. O sea, nosotros podemos hacer esta construcción, pero no podemos asegurar que estos segmentos de verde, que son las hipotenusas, no podemos asegurar que los segmentos de verde van a estar alineados. O en otras palabras, estos puntos de acá, estos puntos, no tendrían por qué ser colineales. ¿Sí? No tendrían por qué ser colineales. De hecho, en la solución asumen que son colineales, o sea que son parte de una misma recta. Y es por eso que al ser parte de una misma recta sí se puede decir que estos ángulos son iguales y concluir. Pero en este caso no podemos asegurar que sean colineales, ¿no? Imagínense que vamos a modificar un poco la figura para que se entienda mejor. Imagínense que la solución hubiese sido un Z de esta forma. ¿No? Ahí se puede ver que no son colineales. Pero vamos a ver cómo podemos continuar. Este primer segmento de verde mide raíz de x cuadrado más 1. Este segundo segmento de verde mide raíz de y cuadrado más 4. Y este tercero mide raíz de z cuadrado más 9. Eso es cierto. Ahora, el dato del problema era que estos tres de verde suman 10. Que esos 3 de verde suman 10. Y miren qué sucede. Este era 3. Vean que esta parte vale 6, 1 más 2 más 3, y esta parte vale 8. ¿De acuerdo? 6 y 8. Y acá tenemos un ángulo recto. Entonces, como es 6 y 8, al unir el punto negro de arriba con el punto negro de abajo, se forma una hipotenusa de longitud 10. Entonces, vamos a dibujarlo así. Esta mide 10. Entonces, miren qué sucede. Estos puntos, mejor vamos a llamarle A, B, C y D, no tendrían por qué estar en el segmento de rojo, en el segmento de líneas punteadas. No tendrían por qué estar. Justamente la solución que le mostré arriba asume ese resultado. Pero miren qué está sucediendo. O sea, ¿cómo lo podemos terminar? AB más BC más CD por dato vale 10. Y miren AD vale 10. Entonces, tenemos 3 segmentos cuya suma es 10. AB más BC más CD es 10 y AD vale 10. Por lo tanto, por la desigualdad triangular, B y C tendrían que estar en ese segmento de rojo y además B y C deberían estar en ese orden. ¿Qué versión estoy usando de la desigualdad triangular? Quizás la versión más conocida es esta, ¿no? Si es que tienen 3 puntos en el plano, este es A, este es B y este es C. Y este es C.
A es menor o igual que B más C. ¿Y cuándo se da la igualdad? Cuando cuando el tercer punto está en el segmento, ¿no? En ese caso sería B y C. Esa es una versión de la desigualdad triangular, que también se puede generalizar para más puntos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos, no sé, 4 puntos, por ejemplo, este es A, este es B, este es C y este es D, entonces podemos plantear que D es menor o igual que A más B más C. ¿Y cuándo se da la igualdad? Cuando estos dos puntos están sobre el segmento y en ese orden. Esta segunda versión o esta segunda parte de la desigualdad triangular o segunda versión se puede probar con la de arriba, ¿no? O sea, ¿por qué? Una forma de probarlo es así, ¿no? Por la desigualdad triangular de arriba, este segmento de verde es menor o igual que A más B y D sería menor o igual que A más B más C, ¿no? Y así se demuestra esto. Entonces, eso es lo que se puede usar arriba. Vean, el segmento AD mide 10 y la suma de estos segmentos de verde también vale 10 por dato, ¿no? Recuerden que el dato del problema era que sumaban 10. Por lo tanto, como se da la igualdad en la desigualdad triangular, se concluye que B y C están en el segmento, o sea, sería algo así. O sea, en la figura que hicimos arriba teníamos esto. Teníamos los segmentos así. Lo que se demuestra es que, vean, por la desigualdad triangular, este punto es A, este punto es D. Como se da la igualdad, deberían estar acá B y C. O sea, deberían estar alineados. Recién cuando hemos probado que están alineados, ya podemos completar el problema, porque ya sabíamos que esto era 1x disculpen que no sé usar mucho esto. Esto es 2y y esto es 3z, ¿no? Una vez que hemos probado que son colineales, por semejanza, ¿no? Debido a que son paralelas y como A, B, C, D son colineales, ya podemos decir que 1 es a X, como 2 es a Y y como 3 es a Z. Y como ya sabemos que X más Y más Z era 8, ¿no? con estos dos datos ya es fácil ver que se puede hallar X y Z, ¿no? Y que es lo mismo que salió en la solución de arriba. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Recuerden que lo principal, digamos, de este pequeño, bueno, no creo que no quedó tan pequeño, de este video, es que cuando hicieron al inicio esta construcción que les mostré, al inicio asumen de que son colineales, ¿no? Pero lo que les mostré acá abajo es que no es cuestión de asumir que son colineales, ¿no? No habría por qué asumir que son colineales, sino que se demuestra que son colineales y quería mostrarles por qué, ¿no? O sea, por qué es que en realidad son colineales. Ahora, algo curioso es que este problema, como les decía al inicio, lo he visto varias veces. Incluso lo he visto también varias veces mal propuesto, o sea, que le cambian algunos datos y piden otras cosas, y varios también he visto que suben una solución incorrecta porque tienen esta idea, ¿no? O sea, cometen el mismo error de asumir que están alineadas las hipotenusas. Bueno, eso era lo que les quería comentar. Bueno, me olvidé decir mi nombre, creo, al inicio. Mi nombre es Jorge Tipe. Muchas gracias. Hasta luego.